Jerusalén, una ciudad con una historia que abarca miles de años, es venerada y disputada por múltiples religiones y culturas. Este lugar sagrado se destaca como un epicentro espiritual para judíos, cristianos y musulmanes, cada uno de los cuales tiene vínculos profundos y duraderos con la ciudad. Desde los antiguos tiempos bíblicos hasta la era contemporánea, Jerusalén ha sido testigo de conquistas, destrucción, resurrección y un sinfín de conflictos, convirtiéndose en un símbolo de fe, resistencia y esperanza. Para los judíos, Jerusalén es la ciudad de David y el sitio de los antiguos templos. El monte del templo, conocido en hebreo como Har Habayit, es el lugar donde se encontraba el templo de Salomón, una de las estructuras más sagradas en el judaísmo. A pesar de la destrucción del primer templo por los babilonios y del segundo templo por los romanos, el anhelo de reconstruir un tercer templo persiste en la conciencia judía. Este deseo, sin embargo, enfrenta numerosos obstáculos, tanto políticos como religiosos, debido a la ubicación actual del Domo de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa en el mismo monte. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Para los cristianos, Jerusalén es el lugar donde Jesucristo vivió, predicó, murió y resucitó. La iglesia del Santo Sepulcro, que se considera el sitio de la crucifixión y la tumba de Jesús, es un punto focal de peregrinación cristiana. Los evangelios narran numerosos eventos de la vida de Jesús en Jerusalén, reforzando su estatus como un lugar de profunda significancia espiritual y religiosa. Para los musulmanes, Jerusalén es la tercera ciudad más sagrada después de la Meca y Medina. El Domo de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa en el monte del templo son lugares de gran reverencia. Según la tradición islámica, el profeta Mahoma realizó un viaje nocturno milagroso desde la Meca hasta Jerusalén y ascendió al cielo desde la explanada del monte del templo. Este evento, conocido como Isra y Miraj, fortalece la conexión espiritual del Islam con la ciudad. A lo largo de la historia, Jerusalén ha sido un punto focal de conflicto debido a su significado religioso y estratégico. Los antiguos israelitas, cananeos, babilonios, romanos, bizantinos, árabes, cruzados y otomanos, entre otros, han luchado por el control de la ciudad. Cada conquista ha dejado una marca en el tejido cultural y arquitectónico de Jerusalén, enriqueciendo su patrimonio pero también complicando su legado. En tiempos modernos, Jerusalén sigue siendo un epicentro de tensiones geopolíticas. El conflicto israelo-palestino, en particular, ha centrado la atención mundial en la ciudad. Israel proclama a Jerusalén como su capital eterna e indivisible, mientras que los palestinos ven Jerusalén Este como la capital de su futuro Estado. Esta disputa ha llevado a confrontaciones violentas y negociaciones diplomáticas sin una resolución definitiva a la vista. El deseo de reconstruir un tercer templo en Jerusalén es una aspiración profundamente arraigada en la tradición judía. Sin embargo, la ubicación propuesta en el monte del templo, actualmente bajo control musulmán y hogar de importantes sitios islámicos, presenta enormes desafíos. Las tensiones entre las comunidades judía y musulmana sobre este sitio sagrado hacen que cualquier intento de construcción sea extremadamente delicado y potencialmente explosivo. Además, la reconstrucción del tercer templo no es solo un proyecto arquitectónico, sino también una cuestión de cumplir con estrictas normas religiosas. La búsqueda de un becerro rojo inmaculado, esencial para los rituales de purificación, es un ejemplo de los desafíos específicos que enfrenta este proyecto. La formación de los sacerdotes Kohanim, la obtención de materiales adecuados y la adherencia a las tradiciones religiosas son aspectos fundamentales que complican aún más la realización de este sueño. Hoy en día, Jerusalén es una ciudad vibrante y diversa, donde conviven personas de diferentes religiones y culturas en un espacio compacto. A pesar de las tensiones y conflictos, la ciudad sigue siendo un símbolo de esperanza y un lugar de peregrinación para millones de personas en todo el mundo. Las recientes excavaciones y descubrimientos arqueológicos han arrojado nueva luz sobre el rico pasado de Jerusalén, reforzando los reclamos históricos y religiosos de las diversas comunidades.
Estos hallazgos también han fomentado esfuerzos para preservar el patrimonio cultural y religioso de la ciudad, aunque no sin controversias. La situación en Jerusalén sigue siendo complicada, y el camino hacia la paz y la reconciliación es incierto. Sin embargo, la cooperación entre líderes religiosos y la mediación internacional podrían jugar un papel crucial en la búsqueda de soluciones pacíficas. La construcción de un nuevo templo, si alguna vez se realiza, tendrá profundas implicaciones geopolíticas y religiosas y requerirá un delicado equilibrio entre tradición, innovación y diplomacia. En última instancia, Jerusalén sigue siendo una ciudad de extraordinaria importancia espiritual y cultural. Mantener la fe, vivir de acuerdo con los principios religiosos y promover la paz y la comprensión entre las comunidades son pasos esenciales para navegar por los desafíos del presente y el futuro. Que Dios bendiga a Jerusalén y a todos sus habitantes, proporcionando sabiduría y fortaleza en la búsqueda de un futuro de paz y armonía. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dio su última advertencia tras ser atacado directamente por Irán. Recordemos que desde hace 45 años el régimen iraní promete eliminar a Israel, borrar al país del mapa y exterminar a 10 millones de judíos. Durante estos 45 años, esta amenaza se ha reiterado y ahora, por primera vez, se han gastado $2.000 millones solo en equipamiento. Es importante señalar que hay miles de millones, no millones, invertidos a pesar de estos 45 años de amenazas. A pesar de los $2.000 millones invertidos, no ha sucedido nada concreto. Irán ciertamente no conoce la promesa que Dios le hizo a Abraham sobre el pueblo de Israel que dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Recientemente, ha estado circulando en internet un video que dice que después de los ataques a Israel, Irán sufrió un terremoto y las aguas de un río se volvieron rojas como sangre. Analizaremos este tema y la respuesta de Benjamín Netanyahu a lo largo del video. El 13 de abril de 2024, Irán lanzó un importante ataque militar contra Israel. Esa noche, cientos de drones y misiles iraníes surcaron los cielos intentando penetrar el espacio aéreo israelí, pero la mayoría fueron interceptados por el sistema de defensa de Israel antes de alcanzar sus objetivos. Pese a ello, el suceso pone de relieve la creciente tensión de un posible conflicto inminente. Muchos estudiosos de la Biblia interpretan este acontecimiento como algo más significativo que una simple escalada militar. Lo ven como el posible cumplimiento de la profecía bíblica sobre la guerra de Gog y Magog, mencionada en el Antiguo Testamento y también por el apóstol Juan en Apocalipsis, capítulo 20. Actualmente, Estados Unidos está reforzando vigorosamente su apoyo a Israel. Las autoridades israelíes han sacado a la luz una cuestión que consideran vital y alarmante, la inminencia de una profecía que, según ellas, exige atención global. Emitieron una advertencia final, generando preocupación global sobre las implicaciones futuras. Esta profecía, mencionada en varias religiones como el cristianismo, el judaísmo, el islam y el zoroastrismo, predice la llegada de un líder mesiánico. Israel, al ser el epicentro de estas religiones, ocupa una posición clave en esta profecía. Sin embargo, existe una marcada división y acalorados debates entre estudiosos y creyentes sobre el verdadero significado de esta profecía. Para comprender verdaderamente esta profecía, es esencial explorar la historia antigua de Israel, que se origina con Abraham. A la edad de 75 años, respondiendo al llamado de Dios, Abraham partió con su esposa Sarai y su sobrino hacia la tierra de Canaán. Esta región, que más tarde sería conocida como Israel, fue hogar de diversas tribus, cada una con sus propias culturas y creencias, que convivían armoniosamente a través de la agricultura y el comercio. Canaán y, más tarde, Israel, tienen una profunda relevancia histórica, cultural y religiosa para el judaísmo, el cristianismo y el islam, con Jerusalén como su capital. Esta ciudad es un punto de encuentro de sitios sagrados para estas tres grandes religiones. La narrativa de Israel está marcada por una secuencia de conquistas y divisiones, desde los tiempos bíblicos hasta acontecimientos más recientes, incluida la migración judía a Palestina a lo largo de los siglos.
Jerusalén ha sido escenario de un renacimiento continuo y de importantes transformaciones históricas que culminaron con la Declaración de Independencia de Israel en 1948. Esta antigua ciudad, testigo de los dominios de diversas potencias e influencias culturales, lleva en su suelo y en sus piedras la historia de la humanidad. Durante el reinado de Salomón, Jerusalén alcanzó uno de sus mayores periodos de esplendor con la construcción del primer templo, un hito tanto espiritual como político que refleja la centralidad de la ciudad en la vida religiosa y gubernamental. Jerusalén ocupa un lugar de incomparable profundidad en las tradiciones del judaísmo, el cristianismo y el islam. Para los judíos, es el corazón espiritual, escenario de manifestación divina y hogar del muro occidental. En el cristianismo, es el escenario de la crucifixión de Jesús, siendo la iglesia del Santo Sepulcro un punto crucial de peregrinación. Para los musulmanes, es la tercera ciudad más sagrada y alberga lugares preciosos como la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la Roca. La historia de Jerusalén es una narración de ascensos y caídas, desde la época israelita hasta el dominio otomano, y cada época añade capas a su rico tapiz de intercambio cultural. El conflicto palestino-israelí introduce una capa adicional de complejidad, ya que ambas partes reclaman Jerusalén como su capital, lo que la convierte en un punto focal en las discusiones internacionales de paz. Hoy en día, Jerusalén es un símbolo de fe y reverencia compartidas, y el monte del templo destaca como un lugar de importancia universal para los cristianos. El Monte de los Olivos, donde se cree que Jesús ascendió al cielo, es de vital importancia en el Islam. Jerusalén es venerada como la tercera ciudad más santa, enriquecida por la asociación con el profeta Mahoma, lo que refuerza su estatus espiritual entre las grandes ciudades religiosas del mundo. Los musulmanes veneran el viaje milagroso de Mahoma, quien viajó desde la Meca a Jerusalén, culminando con su ascensión al cielo desde la mezquita de Al-Aqsa en el monte del templo, un lugar de profunda santidad. La cúpula de la Roca, reconocida por su impresionante cúpula dorada, es un icono arquitectónico y espiritual que subraya la posición de Jerusalén como pilar del Islam. Además de su relevancia religiosa, Jerusalén está entretejida en el tejido de la historia y la geopolítica y ha servido como escenario para múltiples religiones a lo largo de los siglos. Esta antigua ciudad ha sido un foco de piedad, disputas y deseo de soberanía, y sus intrincadas capas de reclamos religiosos e históricos han fomentado tensiones entre diversos grupos a lo largo de la historia. Jerusalén ha sido testigo del ascenso y caída de numerosos imperios y civilizaciones, desde los antiguos israelitas y cananeos hasta los romanos, bizantinos, árabes, cruzados y otomanos. Los conquistadores buscaron su posesión y se convirtió en un vibrante centro de intercambio religioso y cultural. En la época contemporánea, la ciudad vieja aún muestra la convivencia de diferentes religiones en un espacio compacto, con sus majestuosos paisajes y calles sinuosas. Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. El tercer templo, mencionado en la Biblia, sucedió al templo de Salomón, construido en el monte del templo entre los siglos X y Y a.C., pero fue destruido durante el asedio babilónico de Jerusalén. El templo de Herodes, erigido posteriormente, fue una maravilla arquitectónica hasta su destrucción por los romanos. Desde entonces, ha persistido entre los judíos el deseo de construir un tercer templo que rivalice con sus predecesores en esplendor y durabilidad. Este sueño de erigir el tercer templo en Jerusalén enfrenta desafíos considerables, particularmente debido a la oposición de las naciones islámicas, dado que Palestina también reclama la ubicación propuesta. La sobre Jerusalén, reconocida como capital tanto de Israel como de Palestina, añade una capa compleja al tapiz histórico y cultural de la ciudad. La complejidad que rodea la construcción del tercer templo se intensifica, pero descubrimientos históricos recientes, como la ubicación de artefactos judíos escondidos en los archivos del mandato británico, refuerzan el reclamo judío sobre Jerusalén e impulsan los esfuerzos para construir el templo. La elección del emplazamiento del templo es fundamental dado el significado religioso del monte del templo, conocido por los musulmanes como Harem al-Sharif.
Las autorizaciones burocráticas necesarias representan un obstáculo importante, ya que los arquitectos buscan un equilibrio entre tradición e innovación en el diseño de estructuras. La financiación del proyecto requiere una intensa movilización para recaudar fondos, atrayendo donaciones sustanciales. La construcción en sí enfrenta desafíos técnicos, desde escultura y mampostería hasta ingeniería resistente a terremotos y adaptación a condiciones climáticas extremas. Otra cuestión desconcertante es la reproducción del medio ambiente antiguo por parte del Sanedrín, lo que plantea preocupaciones ambientales y debates sobre su legitimidad. Un desafío particularmente singular es la adquisición de un becerro rojo inmaculado, esencial para los rituales de purificación judíos. Aunque la reconstrucción del tercer templo es una tarea monumental, las autoridades están comprometidas a superar estos obstáculos para hacer realidad esta profunda aspiración religiosa. Se sigue cuidadosamente el meticuloso proceso de purificación en el templo, tal como se describe en el libro de Números, capítulo 19 de la Biblia. El exdirector internacional del Instituto del Templo, el rabino Shmuel Rechman, lidera la misión dedicada a encontrar un becerro rojo inmaculado para traerlo de regreso a Israel, una tarea desafiante considerando que solo 9 de esos becerros se han utilizado en rituales durante los 1000 años transcurridos entre el primer y segundo templo, haciéndolos extremadamente raros. El instituto está empleando tecnologías avanzadas y estableciendo alianzas con criadores de ganado para generar un ternero rojo. Este procedimiento incluye el uso de embriones de Red Angus congelados de América del Norte, que se implantan en vacas locales en Israel. La crianza de un becerro rojo es meticulosa, requiriendo que nazca en Israel sin defectos físicos que comprometan su apariencia inmaculada. Además, el becerro rojo no debe realizar ningún tipo de trabajo como arar, ya que debe mantenerse intacto y dedicarse exclusivamente a los rituales del templo. La formación de los sacerdotes Kohanim es igualmente esencial para el funcionamiento del tercer templo. Bajo la guía del Sanedrín y el movimiento del templo, estos sacerdotes reciben un entrenamiento intensivo para dominar con precisión los rituales, comportamientos y manejo de instrumentos sagrados, asegurando que sus funciones se realicen con precisión y de acuerdo con los preceptos religiosos. La construcción del nuevo templo también conlleva importantes implicaciones geopolíticas, considerando el papel central de Jerusalén en las negociaciones de paz. La construcción del tercer templo en Jerusalén es un tema cargado de complejidades históricas, religiosas y geopolíticas. Este proyecto enfrenta no solo los desafíos técnicos y financieros inherentes a una obra de tal magnitud, sino también los conflictos derivados del control musulmán del monte del templo, el lugar propuesto para su edificación. La edificación de un nuevo altar es crucial, ya que es esencial para llevar a cabo los sacrificios prescritos en la tradición judía. Este debe erigirse en su ubicación original en la cima del monte del templo, con un diseño que permita su fácil desmontaje y montaje en otro lugar temporal hasta que finalmente se establezca en su ubicación definitiva. Este proyecto exige el cumplimiento de estrictas normas religiosas, reflejando la devoción y respeto de la comunidad judía por el restablecimiento del templo. Los esfuerzos de la comunidad judía por construir el tercer templo enfrentan considerables desafíos históricos, especialmente dado el control musulmán del monte del templo, el sitio de templos anteriores. Las restricciones de entrada y de práctica religiosa han llevado a los judíos a realizar esfuerzos extraordinarios para establecer un espacio sagrado para el culto judío ortodoxo. Sin embargo, retomar el control de este lugar requiere no solo intervenciones políticas, sino también la exploración de alternativas que trascienden las acciones legales. Las organizaciones internacionales y los gobiernos fuera de Israel pueden actuar como mediadores en este delicado proceso. Además, la cooperación entre líderes religiosos de diversas denominaciones es fundamental para sortear las complejidades asociadas con el monte del templo. Este es un paso vital hacia la eventual reconstrucción del templo. Recaudar fondos para este ambicioso proyecto representa un desafío importante. La construcción de templos por parte de la comunidad judía depende sustancialmente de donaciones, lo que requiere una campaña de recaudación de fondos extensa y bien estructurada.
Las estrategias de comunicación activas son esenciales para resaltar la relevancia del proyecto y motivar contribuciones generosas. Además, los desafíos específicos, como la obtención de materiales y la colaboración con artesanos especializados en técnicas de construcción tradicionales, requieren un equilibrio meticuloso entre la preservación cultural y los estándares de construcción modernos. El texto también analiza la construcción del estanque de Siloé durante el reinado del rey Ezequías, crucial para el suministro de agua en tiempos de guerra. Esta notable obra de ingeniería refleja la determinación y el ingenio humanos. Aunque fue destruida durante el ataque babilónico a Jerusalén, la reconstrucción de esta estructura histórica durante la época de Nehemías y más tarde bajo el reinado de Herodes el Grande demuestra una resiliencia impresionante. Después de su destrucción, el estanque de Siloé fue reconstruido y ampliado, convirtiéndose en refugio para los desfavorecidos y enfermos que buscaban curación en sus aguas revitalizantes. La reciente intensificación de los conflictos en la región, en particular los enfrentamientos entre Israel y Hamás, ha presentado importantes desafíos para el diálogo con la comunidad musulmana en relación con la reconstrucción del Tercer Templo. La violencia y las pérdidas resultantes han exacerbado las tensiones, lo que ha dado lugar a la condena internacional y a llamamientos a un alto el fuego. Estos acontecimientos imprevistos han afectado profundamente los esfuerzos conjuntos, cambiando el enfoque del trabajo colaborativo a la reconstrucción del templo. La situación sigue siendo complicada y el camino a seguir es incierto dado que el conflicto persiste. El video que destaca un lago en Irán con un tono rojizo remite al relato bíblico de las aguas que se convirtieron en sangre en Egipto. Sin embargo, es esencial aclarar que este fenómeno, observado en el lago iraní en 2016, no está relacionado con profecías bíblicas sobre los últimos tiempos. Varias lagunas alrededor del mundo presentan naturalmente este color rojizo debido a factores ambientales específicos. La reconstrucción del Tercer Templo es una tarea monumental que enfrenta numerosos obstáculos, desde cuestiones políticas y mantenerse firmes en la fe. Vivir según la palabra de Dios y ayudar a otros a encontrar la salvación eterna son las claves para navegar en tiempos de crisis. Al hacerlo, no solo nos protegemos espiritualmente, sino que también ofrecemos un faro de esperanza y amor en un mundo necesitado. Que Dios nos bendiga y nos guíe siempre. Amén. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si eres creyente, una persona de fe, comparte este video con alguien más. Recuerda que, por el oír viene la fe. Gracias por suscribirte, deja tu like. Ahora puedes dejar tu comentario, religiosas hasta desafíos técnicos y financieros. La cooperación internacional, el diálogo interreligioso y un enfoque estratégico en la recaudación de fondos y la construcción son esenciales para avanzar en este proyecto de profunda significación religiosa y cultural. La reciente intensificación de los conflictos en la región de Oriente Medio, particularmente entre Israel e Irán, ha llevado a muchos a considerar posibles conexiones con la profecía de Ezequiel capítulos 38 y 39, así como con otros acontecimientos globales recientes. Estos capítulos de Ezequiel mencionan una gran guerra en la que Gog y Magog, junto con otros aliados, atacarán a Israel. Algunos estudiosos interpretan esto como un evento futuro, mientras que otros ven paralelismos en los conflictos contemporáneos. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el 17 de abril que Israel no dudará en defenderse, agradeciendo al mismo tiempo el apoyo internacional. Sus palabras subrayan la determinación del país para proteger su soberanía y seguridad ante las amenazas. Este firme posicionamiento en un contexto de creciente tensión geopolítica subraya la necesidad de vigilancia y defensa. Ante estos eventos, es fundamental no solo observar los signos de los tiempos, sino también mantener una firme fe en Jesús y continuar compartiendo el Evangelio. Las palabras de Jesús sobre el principio de dolores nos recuerdan que debemos estar preparados espiritual y emocionalmente para enfrentar desafíos. La fe en Cristo proporciona una base sólida y esperanza en tiempos de incertidumbre. Más allá de buscar señales en los medios de comunicación e Internet, es crucial que reflexionemos sobre cómo vivimos según la palabra de Dios. Esta introspección nos fortalece y nos protege de ser engañados. Vivir nuestra fe diariamente, promoviendo la paz,
el amor y la esperanza es esencial para ser una luz en la oscuridad. Ayudar a otros a encontrar la salvación eterna es una misión que todos los creyentes deben abrazar. La esperanza y la fe en Dios son fundamentales en momentos de turbulencia. Recordar que Dios tiene el control de todo nos brinda paz y fortaleza. Nuestro papel como creyentes es ofrecer un testimonio positivo y ser portadores de esperanza en un mundo lleno de desafíos. Vivir según los preceptos de la fe cristiana no solo nos beneficia a nosotros, sino que también ilumina el camino para aquellos que buscan consuelo y dirección.